y bueno, este año estoy colaborando, ¿no?, al curso de semiología. Y bueno, para el día de hoy, dentro del rol de temas que se han programado para el curso de semiología neurológica, voy a tratar el tema reflejos osteotendinosos. Para que no se distraigan, ni tampoco yo me distraiga, voy a proceder a apagar mi cámara, pero sí era importante que me conozcan. Y bueno, en algún momento también espero tener la oportunidad para conocerlos a ustedes, ¿ya? Muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar. A ver. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve mi pantalla? Sí se ve, doctora. Muy bien. A ver, un ratito. No está todavía en presentación, ¿no? Ahora sí, ¿se podrá ver toda la presentación? ¿O no se ve nada? Doctora, me avisa, por favor, si se ve. A mí no veo en presentación, no sé si mis compañeros ven o es mi internet. Si alguien más, por favor, podría confirmar. A mí sí me carga. Sí sale. Entonces Ahora. es mi internet, sí. Sí, doctora, puede continuar. Sí se ve, doctora. Está cargando. Ya, chicos. Entonces, con eso ya me dan la tranquilidad. Bueno, entonces el día de hoy vamos a realizar la clase sobre reflejos. Es la clase número 6. Ya me imagino que han tenido las clases previas, ¿no? Que básicamente están relacionadas al tema, a la parte anatómica, fisiológica, a la evaluación motora, que ya también creo que lo han realizado. Y el día de hoy vamos a tratar los reflejos osteotendinosos, que es un tema o un punto de la evaluación neurológica necesaria que hacemos a todos nuestros pacientes, no más si es que estamos haciendo la evaluación integral o si es que estamos frente a un paciente que probablemente tenga una lesión neurológica, ¿ya? Vamos a revisar el arco reflejo, la clasificación de estos reflejos, enfatizar el tema del reflejo osteotendinoso y cómo se evalúan estos reflejos, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes tienen que adquirir conocimientos, pero también la parte práctica por las cuales están yendo a los hospitales es para que ustedes también afiancen y aprendan a hacer esta aplicación, ¿no?, de la percusión para poder obtener y poder visualizar realmente estos reflejos osteotendinosos. Ya para ello, obviamente, todos, como parte del curso, siempre pues manejamos nuestro martillo de percusión, ¿no?, que es parte del instrumento médico que utiliza para la evaluación del paciente. Entonces, en esta diapositiva es un recuerdo para ustedes. Ustedes en el curso de fisiología y el segmento de neurología han hecho el reconocimiento, ¿no?, del arco reflejo. Una actividad pues frecuente, ¿no?, que se realiza en nuestro organismo y es parte normal de nuestro cuerpo. O sea, el arco reflejo es algo normal que ocurre en nuestro organismo. Eso tenemos que primero enfatizarlo muy bien, ¿ya? ¿Y qué es este arco reflejo? Un reflejo es una respuesta motora específica a un estímulo, dice, es decir, un arco reflejo simple comprendido por 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Si ustedes pueden apreciar la imagen, van a notar, ¿no? Ahí estamos utilizando el martillo de percusión, que sería el que va a generar el estímulo. Nos estamos ubicando acá a nivel de la rodilla, y ustedes saben que en la rodilla tenemos un tendón, creo que es el tendón, uno de los más gruesos que tenemos, después del Aquiles, que es el tendón rotuliano, ¿no?, que va a partir envuelve a la rótula
el tendón que viene del músculo cuádriceps y finalmente este tendón rotuliano se inserta en la protuberancia anterior de la tibia. Entonces tenemos que aprender a ubicar los tendones, ¿no? A ubicar los tendones porque son las zonas donde vamos a explorar estos reflejos, ¿ya? Entonces, ustedes aquí están viendo, ¿no? Cómo a través del martillo voy a aplicar el estímulo, ¿no? A la zona receptora, que en este caso va a ser el cuerpo del paciente y específicamente el tendón rotuliano. Y como les decía, este tendón rotuliano es la inserción del músculo cuádriceps, ¿no? Entonces, el receptor va a ser ese músculo. A nivel de ese músculo existen el uso neuromuscular que nos va a permitir realizar la contracción. Por esa razón es que cuando venga la respuesta vamos a ver un mecanismo que va involuntariamente va a generar el movimiento de nuestra extremidad, ¿ya? Entonces, hay un estímulo, hay una zona receptora. Ustedes saben que a nivel de la médula espinal tenemos los nervios periféricos y estos a su vez tienen dos raíces, ¿no? Una posterior y una anterior, donde por la zona posterior va a ingresar, en este caso, el estímulo o la parte aferente, ¿no? Para posteriormente, pues, dar la respuesta que es eferente, ¿no? Entonces, ustedes ven y cómo lo identifican que es la parte posterior por la presencia del ganglio, ¿sí? Entonces, ingresa el estímulo, llega a la médula espinal y a nivel de la sustancia gris, esta H que ustedes ven impregnada acá en este corte transversal que se le ha realizado a la médula espinal, pueden ver que inmediatamente ocurrido el estímulo, es en cuestión de, creo que a la velocidad de la luz, en el acto que uno emite el golpecito a nivel del tendón rotuliano, en el acto viene la respuesta. O sea, es un viaje muy rápido que hace, en este caso, el estímulo, ¿no? Y por ello voy a tener pues una respuesta motora, ¿ya? Entonces, y la respuesta motora, ¿qué va a ser? Miren la posición de la rodilla en el paciente o del miembro inferior que tenemos en la parte superior, ¿no? Donde recibe el estímulo, miren la posición de la rodilla cuando viene la respuesta. Entonces, la respuesta que ha sido es el movimiento hacia adelante de la pierna, ¿no? ¿Y cómo se llama ese movimiento? Es la extensión, ¿no? ¿Y quién hace esa extensión? El músculo cuádriceps, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la manera como funciona este arco reflejo, ¿no? Por eso hablamos de estos 4 elementos importantes y del centro integrador, que en este caso, para el ejemplo, sería la médula espinal. Así como como este proceso se puede realizar como un reflejo monosináptico, también se da algunas circunstancias en que también podemos verlo como un reflejo polisináptico. Y es también un ejemplo, ¿no? Muy conocido, ¿no? Para ustedes, de repente en casa alguna vez han tenido la oportunidad de, al estar cocinando o de repente planchando o algún día han estado con un cerillo cercano y sin querer su extremidad se ha aproximado a una zona caliente, entonces inmediatamente viene como respuesta a ese estímulo, ¿no? El reflejo o la respuesta de retirada, ¿no? En este caso pueden apreciar algo similar a lo que vimos en este ejemplo del miembro inferior, también en el miembro superior. Y ocurre lo mismo. Recibimos este estímulo de calor a nivel de la piel, ¿no? E inmediatamente, ¿no? El cuerpo es un acto tan rápido que el estímulo ingresa, camina muy velozmente. En este caso, por ejemplo, podría participar una interneurona a nivel igual de la médula espinal y también nuevamente la parte motora va a dar una respuesta, ¿no? Y en este caso es una respuesta de retirada, ¿sí? Una respuesta de retirada. Entonces acá prácticamente nuestros receptores del calor, ¿no? Y del dolor también pues son los que nos van a permitir, ¿no? Que nosotros en un acto así rápido en este caso nosotros podamos ofrecer ese mecanismo de retirada.
¿Ya? Entonces, este es el arco reflejo, pues, que siempre lo hemos revisado, ¿no? Y realmente este es un reflejo normal. Eso es lo que se tiene que entender. Este es un arco de reflejo que permanentemente nosotros estamos, ocurre en nuestro cuerpo, no es anormal, más bien a veces cuando se van a abolir estos, sí nos va a preocupar, ¿no? Porque estaría dando una muestra de que de repente alguna parte de nuestro sistema nervioso, sea a nivel central o periférico, no está funcionando, ¿no? O hay alguna alteración, un daño. Entonces, estos reflejos vamos a, como una manera didáctica, ¿no? Se suele hacer una clasificación de los reflejos. El día de hoy yo solo me voy a dedicar a hacer la clase sobre los reflejos osteotendinosos. Pero es importante que ustedes también sepan que hay más reflejos, ¿no? Que no son los únicos que existen, ¿ya? Pero sí son los reflejos normales los que tiene nuestro organismo y los que vamos a aprender a explorar. Entonces, en una clasificación de repente práctica, porque ustedes revisan los diversos libros, a veces según el autor, a veces tiene alguna forma diferenciada de hacer esta clasificación, lo vamos a clasificar de una manera didáctica como en reflejos normales y reflejos patológicos, ¿ya? Porque hay una infinidad de reflejos, doctores, que ustedes en este curso van a aprender a evaluar. Entonces, los normales, como dice acá, son de naturaleza segmentaria y se encuentran en todas las personas, que estamos, entre comillas, sanos, que no tenemos ningún problema neurológico, ¿ya? A su vez, estos reflejos normales nosotros lo podemos dividir en reflejos superficiales y reflejos profundos. A los reflejos profundos son los que los llaman osteotendinosos, y eso es lo que se va a desarrollar hoy, ¿ya? Mientras que los superficiales también se les denomina los cutáneo-mucosos. Ambos considerados como reflejos normales. Pero por otro lado, ustedes en lo que ya están revisando y creo que ya han realizado incluso un seminario, ¿no? Se va a hacer referencia también a los reflejos patológicos, ¿no? Que algunos de ellos de repente lo tuvimos en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, los reflejos primitivos. Nosotros cuando fuimos bebés, cuando estuvimos en ese periodo de formación y a lo largo de nuestro primer año de vida, teníamos unos reflejos primitivos, ¿no? Con los que nacen todos los niños sanos. Y estos reflejos también, llamados así primitivos, a lo largo de los meses del primer año se han ido desapareciendo, ¿no? Un reflejo, por ejemplo, de esos primitivos es el reflejo de Moro, ¿no? El reflejo de succión, ¿no? El reflejo de prensión palmar, de prensión plantar, el reflejo de búsqueda. Ustedes a un bebito le ponen el dedo cerca a su boca, él piensa que es un pezón, que es una tetina y quiere succionar el dedo, ¿no? Ese es el reflejo de búsqueda, por ejemplo. El de Moro es cuando estos bebitos son pequeñitos, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 meses, le coges los bracitos, le sueltas y su manito hace una extensión de los dedos y de la muñeca, como susto, ¿no? Así, esa expresión hacen los bebitos, ¿no? Pero esos reflejos solo perduran unos meses, ¿ya? Y luego se desaparecen. ¿Por qué? Porque tienen que aparecer los reflejos normales, ¿ya? Por ejemplo, los reflejos osteotendinosos. Cuando el sistema nervioso se daña, afloran estos reflejos patológicos, o sea, vuelven a aparecer. Es como que estos reflejos, terminamos el primer año de vida y como que nuestro sistema nervioso los bloquea, ¿no? Los inhibe, pero cuando nuestro sistema nervioso se daña, sobre todo a nivel central, se desinhiben y salen estos reflejos patológicos. Y un reflejo patológico muy conocido y que de repente ya ustedes lo han revisado es el reflejo de Babinski, por ejemplo. Esto que ven acá en la parte superior, derecha.
El de la izquierda es un reflejo normal, uno de los osteotendinosos, en este caso particular el reflejo rotuliano, ¿no? Que este segmento que estamos en la semiología neurológica, todos tenemos que aprender a evaluar los reflejos, a sacar los reflejos a todos nuestros pacientes, neurológicos y no neurológicos. Es la única forma que ustedes van a adquirir la destreza para evaluar los reflejos. Porque de repente, si yo no sé evaluar y no encuentro el reflejo, puedo hacer un diagnóstico errado, ¿no? Pensando que el paciente, sus reflejos se han abolido, ¿no? Y estamos mencionando, ya creo va la cuarta vez que digo que los reflejos osteotendinosos son reflejos normales que tiene el ser humano, ¿ya? En cambio, un ejemplo de reflejo patológico es el reflejo de Babinski. Muy bien. Continuando, haremos referencia también a que estos reflejos son reflejos constituidos por una respuesta motora instantánea, ¿no? Nos dan el golpecito en el tendón, inmediatamente nuestra extremidad hace un movimiento, ¿no? Por eso dice, son reflejos constituidos por una respuesta motora. Siempre cuando nos han hablado del aparato músculo-esquelético, nos han dicho, ¿no? Los huesos son el sistema pasivo de nuestro organismo y los músculos son el sistema activo de nuestro organismo. O sea, son los músculos que le dan la movilidad a nuestro cuerpo, ¿no? Y es así, son los que van a dar la respuesta, por eso dice motora, instantánea e involuntaria, ¿no? A un estímulo sensitivo breve y enérgico. Breve porque yo solo le hago un pequeño golpe, pero no así haciéndole varios golpecitos a la vez. Es un golpe seco, sin el ánimo de golpear. O sea, el martillo de percusión no genera dolor en el paciente, doctores, salvo que le den pues con fuerza, no, y no es, ¿no? O sea, por eso vamos a ir en las prácticas a todo pacientito que ustedes tengan, van a buscar estos reflejos, ¿no? Para que ustedes ganen la habilidad, la competencia, la destreza de poder identificar y poder detectar estos reflejos, ¿ya? ¿Qué más se dice que resultan de la percusión? En semiología general, ustedes han hablado se ha hecho mención que existen 4 técnicas semiológicas, ¿no? Importantísimas, que empezamos con la inspección, luego realizamos muchas veces la palpación, posteriormente sigue la percusión y finalmente la auscultación, ¿no? Las 4 técnicas semiológicas. En la semiología neurológica no vamos a usar el estetoscopio, pero sí vamos a percutir bastante. Y parte de la percusión es el percutir con nuestro martillo de reflejos, ¿ya? Entonces, esta actividad va a consistir, ¿no?, en percutir. Ese golpe que le damos, eso se llama percutir, ¿no? De un tendón o una superficie ósea, por lo general vecina a que va a generar la contracción del músculo vinculado por el estímulo, como se ve en la imagen, ¿ve? A veces en el momento cuando hacemos los golpecitos, ¿no? Si bien es cierto, nos sale y llegamos a golpear al tendón, pero en oportunidades, como estamos aprendiendo, de repente vamos a golpear también zonas cercanas al tendón. Entonces, si es muy cercano al tendón, va a dar la respuesta también. Pero si ya aplico muy lejano, no voy a tener la respuesta. Ya eso nos quiere decir este segmento. Entonces, su base de este tipo de reflejo osteotendinoso, ¿ya? Es el reflejo miotático, o también llamado reflejo de estiramiento, ¿ya? ¿Y cómo es este reflejo? Es un reflejo que puede ser monosináptico o bineural, que va a requerir un estímulo capaz de provocar ese estiramiento a nivel del uso neuromuscular, ¿no? Donde vamos a encontrar a los receptores, ¿ya? Asimismo, una neurona sensitiva propioceptiva, una motoneurona alfa que se va a encontrar a nivel del asta anterior de la médula espinal, ¿ya? Cuya prolongación axonal
va a alcanzar al órgano efector, ¿no? Como lo pueden apreciar en la imagen. De repente está un poquito más clara que la primera gráfica que les mostré. ¿Ya? Entonces este reflejo de estiramiento, llamado también reflejo miotático, ¿no? Es el que nos permite incluso hacer todas nuestras funciones, mantenernos de pie, ¿no? Nos mantiene en un tono adecuado. ¿Ya? Cuando esto está abolido, disminuido o incrementado, eso es lo anormal. Eso es lo que vamos a descubrir en algunas patologías. Usualmente estos reflejos, doctores, ¿qué nos van a permitir? Los reflejos osteotendinosos nos van a permitir si es que existe un daño, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Ustedes muy bien en su primera clase han podido ya entender o recordar, no más que entender, recordar, porque eso lo han hecho en su curso de neuroanatomía, cómo está dividido este sistema tan complejo y tan lleno de funciones que es el sistema nervioso central, ¿sí? Conformado por todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, ¿no? Que también no deja de ser importante, realmente importante, constituido por los pares craneales y por los nervios raquídeos, ¿no? Que salen estos pares raquídeos que salen a ambos lados de la médula espinal, ¿no? Los 33 pares de nervios raquídeos que salen de nuestra columna, de nuestra médula espinal, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a explorar estos reflejos osteotendinosos en el cuerpo de una persona. Nos va a permitir, repito, poder evaluar el funcionamiento, ¿no? Ya sea a nivel central o encefálico, medular o a nivel periférico. Ahora, para nosotros explorar estos reflejos es muy importante, no es que llegue el paciente y le digo, ya, muéstrame la rodilla y de frente aplico mi martillo y le golpeo, no. Es como cuando ustedes les han orientado, por ejemplo, para la toma de la presión arterial. Cuando le tomamos la presión arterial a un paciente, esperamos, ¿no? Que se calme, que esté tranquilo, ¿no? Y ya una vez que el paciente está tranquilo, recién le mido la presión porque eso me va a permitir identificar que la presión arterial sea la más correcta en su medida, ¿sí? O la más exacta para ese paciente. Entonces, algo parecido pasa con la evaluación de los reflejos osteotendinosos. Debo de tener ciertas consideraciones, no en cualquier posición le voy a aplicar esta técnica de la percusión al paciente. Tengo que ponerlo cómodo, libre, ¿ya? Por esa razón es importante que ustedes tengan en consideración algunas indicaciones. ¿Qué nos dice? El estímulo aplicado, dice, debe ser brusco, leve y preciso. Brusco, ¿qué quiere decir? Ustedes cogen su martillo de percusión, no van a dar golpecitos pequeñitos, van a dar solo un golpe. Uno, por eso es brusco, dice, en uno. Breve, porque no es un golpe y como que hay una retirada, ¿no? Y preciso, no le voy a dar donde sea, ¿no? Para eso es la práctica. Poco a poco voy a aprender y voy a hacer que esta condición se realice así, de manera brusca, breve y precisa, ¿ya? ¿Qué más? El uso del martillo de los reflejos, que creo que cada uno de ustedes tiene en casa y está llevando a las prácticas, ¿ya? ¿Qué más dice? El estímulo debe ser único, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Yo estoy estimulando y golpeo una vez, no me sale y no le voy a dar a la vez 5 o 10 golpes, no. Le doy un golpe, espero un poco, ¿no? Como que también voy a hacer que a mi paciente distraerlo un poco con algunas técnicas, que una de ellas, por ejemplo, lo están apreciando en la diapositiva. Hay una maniobra que se dice la maniobra de Hendrasik. ¿Qué es esta maniobra de Hendrasik?
Como este es un reflejo normal, a veces también si nosotros nos concentramos mucho lo podemos limitar. Más si es que estamos ahí muy conscientes del momento en el que el evaluador nos está realizando la búsqueda de los reflejos. Entonces, este estudioso Gendrasik dijo, para liberar ese momento en el que el paciente está pensando ahí, en el momento en el que usted le está buscando los reflejos, debes de distraerlo. Entonces, él nos da dos técnicas para distraerlo. ¿Y en qué consisten? En el que el momento ustedes van a hacer la exploración del reflejo, que el paciente, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir que se coja las manos, que haga fuerza con sus manos, así como un gancho, como están viendo. Otra técnica puede ser que le digas que, bueno, decirle mira al costado, igual va a estar más pendiente, peor de lo que le estamos evaluando. Una forma de repente más práctica y que sí también resulta, doctores, es que ustedes le digan que cuente, o mejor dicho, que reste, por decirle, puedes decir señor, pero o sea, las cosas tienen que ir así en simultáneo, ¿no? Que él también no piense que ustedes están haciendo esa estrategia para que evalúen, sino tiene que ir a la par. Ustedes están explorando el reflejo y de repente ahí le dicen, ¿sabe qué, señor? Por favor, ¿puede contar de 50 para abajo, de 7 en 7? Entonces el paciente va a tener que su concentración dirigirla a lo que ustedes le han pedido. Entonces en ese momento ya se libera de su atención en su rodilla. Entonces les da a ustedes más libertad para que realmente exploren ese reflejo y ese reflejo sí es más real. Si sale es normal. Si no sale, probablemente hay una hiporreflexia. Si siguen insistiendo y no sale y evalúan en varios lugares, de repente estoy frente a una reflexia, no lo sé, ¿ya? Pero sí, dentro de las consideraciones nos dicen que el paciente debemos hacer que se distraiga, que no esté al pendiente de cada reflejo que le estoy aplicando. Ahora, doctora, a todos, eso sobre todo lo hago si empiezo a explorar y veo que el paciente, hay pacientes que sí son muy colaboradores, están bien relajados, bien sueltos, y ustedes empiezan a buscar los reflejos y todos salen, ¿no? Porque son normales. Pero hay algunos pacientes que, como les digo, como que lo bloquean, ¿no? Entonces puede hacernos pensar en un diagnóstico errado, como les decía, ¿no? Al no encontrar los reflejos, es más, hasta yo misma al explorar diría, qué raro, no hay reflejos. Y ya estoy asumiendo de repente algún daño en su cuerpo del paciente que no lo es, ¿ya? Por eso es la recomendación. ¿Qué más nos dicen? El ambiente, porque usualmente cuando voy a evaluar reflejos hay que descubrir al paciente, ¿ya? Y también acá ya me voy adelantando, los reflejos osteotendinosos que usualmente vamos a evaluar son de miembro superior y de miembro inferior. Entonces quiere decir, por decir, si voy a evaluar de miembro superior, trato de hacerle que se quite pues la ropa de tal manera que libere los brazos, ¿no? Sobre todo la zona del codo y la zona de la muñeca, ¿no? Que son los lugares donde voy a buscar a los tendones para buscar los reflejos. Y en las extremidades igual, ¿no? También haré que se descubra la zona donde está la rodilla para el tendón rotuliano y a nivel del tendón Aquiles para poder explorar adecuadamente, porque si el golpecito tiene que ser directamente al tendón, ¿ya? Entonces, en ese sentido va el tema, el hecho de colocar al paciente en una posición cómoda. Como lo ven, por ejemplo, aquí en la exploración, ¿no? El paciente, por ejemplo, está con el pantalón alzado sobre la rodilla, ¿no? O sea, tiene que haber un contacto directo sobre la piel y el tendón del paciente, ¿ya? Muy bien. Hablábamos de un ambiente que sea tranquilo. Imagínense en la emergencia donde toda la gente grita, lloran, suena la ambulancia, el paciente está tenso. Entonces de repente los reflejos no son tan el resultado. De repente a veces podría incluso, está tan tenso que puede haber incluso el reflejo puede estar aumentado, ¿no? Y en otros casos que el paciente bloquee, ¿no? El reflejo.
Entonces, repito, siempre que ustedes van a hacer la evaluación, que de preferencia el ambiente sea tranquilo. Si le voy a descubrir partes de su cuerpo, imagínense que sea un adulto mayor, ellos, como ya sus receptores de la temperatura están ya un poco alterados, ellos sienten frío. A pesar que ustedes puedan sentir que la temperatura está normal, ellos sienten frío. Entonces, esas consideraciones, sobre todo con el adulto mayor, ¿ya? Muy bien, la maniobra de Hendrashik que les comentaba, ¿no? Que era básicamente para que el paciente trate de en ese momento distraerse y no esté pensando en que el médico está buscando los reflejos osteotendinosos. Y no olvidar que siempre hay un orden en la evaluación. Yo no voy a empezar en el tendón aquileo y después me voy a ir al tendón bicipital, no. Siempre el orden de la evaluación de los reflejos es en sentido céfalo-caudal. O sea, empezaré a buscar los reflejos de los miembros superiores y posteriormente seguiré con los otros reflejos de miembros inferiores, ¿ya? ¿Y qué más nos orientan? Que debemos hacerlo de manera comparativa. ¿Qué quiere decir? Evalúo el reflejo bicipital de la derecha, luego paso a la izquierda. Evalúo el reflejo a nivel tricipital, ¿no? De la derecha, pasaré luego al tricipital de la izquierda, ¿ya? Entonces, así, y el miembro inferior igual. Siempre la evaluación neurológica, doctores, es comparativa, con el mismo paciente. No nos vamos a comparar con el evaluador, ¿no? Es con el mismo paciente, ¿no? Porque precisamente quiero diagnosticar, quiero identificar dónde está alterado el funcionamiento neurológico, ¿no? Que, como ven, parte de esa evaluación es el buscar los reflejos osteotendinosos. Entonces, vamos a pasar a la exploración de algunos reflejos, ¿no? Por ejemplo, este primero es el reflejo nasopalpebral, ¿no? O llamado también glabelar, viene de la glabela, un punto craniométrico que lo encontramos en la parte superior del puente nasal, ¿no? Básicamente en el entrecejo, o sea, entre las cejas, ese espacio se le llama el entrecejo, y en ese lugar está ubicado la glabela, ¿no? Por eso le llaman reflejo glabelar o nasopalpebral. Entonces, el instrumento, como ustedes ven, es siempre el martillo de percusión, ¿ya? Entonces, miren, a ese nivel de preferencia, hacemos que el paciente cierre los ojos, ¿no? Porque si está abierto, ustedes se han dado cuenta cuando abren sus ojos y alguien les aproxima algo a los ojos, inmediatamente cierran los ojos. Entonces, ese es otro reflejo, ¿no? Que no es motivo de la charla de hoy. Lo que ahora estoy evaluando son los reflejos osteotendinosos. Entonces, para que no se sesgue esta evaluación, usualmente para hacer la evaluación de este reflejo se le puede pedir al paciente que cierre los ojos como lo ven acá en la diapositiva, ¿ya? Y luego aplico el golpecito, ¿no? Siempre es un golpe brusco, seco y breve, no se olviden, brusco, seco y breve, ¿no? O sea, no voy a estar golpeándole varias veces, es un solo golpecito. No veo nada, no veo que hay contracción del músculo, entonces espero un poco y nuevamente otro golpecito. Y muy suave, porque no se olviden que los músculos de la cara son músculos muy delgaditos, comparado a los de los miembros inferiores, que ya pues son más carnosos y más gruesos. ¿Ya? En este caso es un golpe muy suave, muy sutil, pero hay que observar, ¿no? Porque los músculos de la cara son músculos planos, delgados, ¿ya? Pero sí puedo evaluar la parte, ¿no? En este caso de los reflejos. Hacer esta evaluación, y si yo de repente puedo identificar que estos reflejos estén abolidos o disminuidos o incrementados, podría hacerme pensar en un problema a nivel de estos nervios periféricos, ¿no? Que son el trigémino, que es el quinto par, y el facial, que es el par 7. ¿Ya? Por eso nos dice es la vía del trigémino facial y su centro, bueno, ustedes saben dónde está su origen, ¿no? Su origen real
y su origen aparente, ¿no? Vamos a encontrarlo pues a nivel de la protuberancia, ¿ya? Muy bien, ese es uno de los reflejos. Otro reflejo que también a veces en la práctica se puede evaluar es el reflejo superciliar, ¿no? Entonces, el punto donde se va a hacer la evaluación de este reflejo, como su nombre dice, superciliar, es sobre la ceja, más o menos a la mitad, ¿ya? De la arcada superciliar. Lo que se va a obtener es también que se contraigan los músculos orbicular de los párpados, ¿no? El músculo orbicular de los párpados es el músculo que se encuentra dando de una manera circunferencial a nuestras órbitas, ¿no? Está protegiendo el ojo, se podría decir, porque va a ser la parte anterior, ¿no? Que van a formar incluso también van a estar ahí insertos los párpados, ¿ya? Entonces, a ese músculo nos estamos refiriendo. Igual, como el anterior, como el glabelar, el encontrarlo alterado también nos hace pensar, ¿no? Que la vía del trigémino y del facial pueden estar alterados. Y finalmente, en lo que es cara, ¿no? Este otro reflejo, el reflejo maceterino, ¿ya? Este es un reflejo, así como ustedes lo están apreciando, donde se aplica en la zona del mentón, ¿no? En el mentón, en la parte anterior del hueso mandibular, debajo del labio inferior. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ustedes acá ven una particularidad, ¿no? Aquí no se lanza directo el martillo percutor, ¿no? Acá está colocando, en este caso, el evaluador, su dedo, ¿no? Y sobre el dedo es lo que va a realizar la percusión, el evaluador, ¿no? Entonces, siempre ustedes, ahora que están ya aprendiendo a hacer la exploración del paciente, no se olviden, tienen que utilizar ambas manos, ¿no? A veces se noten los alumnos que yo les digo, a ver, vamos a hacer la evaluación de la fuerza con una mano nomás, por ejemplo, no puede ser. Ya en toda la exploración vamos a usar siempre las dos manos para fijar, ¿no? Para orientar. En este caso, por ejemplo, el dedo de una mano es el elemento donde se va a realizar el golpe, ¿no? De la percusión, ¿ya? Entonces, debemos utilizar ambas manos en la exploración. Este es otro reflejo. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? O sea, ¿cómo daríamos que el reflejo está presente? ¿Qué podríamos observar? Nos dice reflejo maceterino, viene de macetero. Ustedes recordarán sus estudios de anatomía. El músculo macetero, el temporal y los pterigoideos son los músculos masticatorios, ¿sí? Entonces, estos músculos, sobre todo el macetero, lo vamos a encontrar en la rama de la mandíbula. Entonces, cuando se realiza este golpe en la parte anterior del mentón, lo que vamos a poder apreciar, ¿no? Es que el músculo temporal, que se encuentra acá en la parte superior y posterior de nuestros pabellones auriculares, ¿no? Y el macetero se contraiga. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría generarse cuando hago esta evaluación? Miren que el paciente está con la boca entreabierta. Entonces, si hago ese golpecito, inmediatamente vamos a apreciar que el maxilar inferior o la mandíbula genera un leve ascenso. Entonces, si yo encuentro ese leve movimiento, estaría percibiendo que está presente el reflejo osteotendinoso maceterino. ¿Ya? Muy bien. Y es el tercer reflejo que evalúa la indemnidad o alteración en este caso, del trigémino y del nervio facial, que son nervios craneales periféricos. Ahora ya pasamos a los miembros, a las extremidades, y este es un reflejo que con mucha frecuencia lo van a aplicar y es importante que ustedes aprendan la técnica, ¿sí? Y una de las técnicas, porque en los libros a veces hay dos o tres técnicas de cada reflejo. ¿Y por qué? Porque el paciente a veces puede estar sentado, a veces puede estar en decúbito dorsal. Entonces yo me tengo que ir acomodando al paciente, ¿no? El paciente no se va a acomodar a mí. Yo me tengo que ir acomodando a cómo está el paciente para poder completar mi exploración física.
Entonces, en este caso, el reflejo bicipital dice que el examinador debe sujetar el codo a 90 grados. Y si ustedes ven, más o menos, el codo está formando un ángulo entre 90 y algo más, ¿no? Pero está en flexión. ¿Ya? ¿Con qué fin? En el caso en particular del reflejo bicipital, tenemos que buscar el tendón del músculo bíceps, ¿no? Entonces, porque el golpe vamos a aplicar a nivel de ese tendón. Y en esa postura es donde podemos más o menos hacer que se exteriorice un poquito más el tendón del bíceps. Entonces, el evaluador siente el tendón. Ustedes mismos ahora que están ahí en su domicilio, donde están escuchando la clase, a nivel de la flexura del codo en flexión, sientan una cuerda tendinosa, ¿no? Ese es el tendón del bíceps. Entonces, ese es el tendón que se va a percutir con el martillo de percusión. ¿Ya? Entonces, al hacer con la otra mano, lo que está haciendo el evaluador solo está sosteniendo, no le está aplicando fuerza, solo está sosteniendo el antebrazo a nivel de la muñeca del paciente. Y cuando emite el golpecito, usualmente debe de haber un movimiento, ¿no? Porque estoy estimulando al bíceps, usualmente el bíceps, ¿qué hace? Flexión del codo. Entonces, si yo estimulo el tendón, doy el golpe al tendón, lo que se va a generar es una leve flexión del bíceps. ¿Ya? Eso es lo que se busca. ¿Qué implica hacer esta evaluación? Si yo hago esta evaluación, más o menos esto corresponde al segmento C5. ¿Y qué es C5? El nivel neurológico a nivel de la columna o de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, cuando yo evalúo el nivel de la flexura del codo, más o menos, ¿no? Miren, evaluando miembro superior, ya me puedo aproximar que a nivel de la médula espinal, ¿dónde puede estar el daño neurológico? ¿Ya? Entonces, si yo hubiera abolido a ese nivel, entonces estaría pensando probablemente que mi nivel neurológico también a ese nivel está afectado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿no? Saber identificar los reflejos osteotendinosos. Otro reflejo también muy utilizado es el reflejo estilo-radial, ¿no? Este se encuentra en la parte lateral inferior del antebrazo, como ustedes lo ven. Igual, ahí también el evaluador utiliza ambas manos. Con una mano sostiene la muñeca del paciente y con la otra mano busca, en este caso, el tendón, ¿no? O la zona donde se encuentra la apófisis estiloides del hueso radial, ¿no? Donde se va a insertar el músculo supinador largo. Entonces voy a dar el golpecito a ese nivel. ¿Y qué es lo que se debe de observar? Porque no solo es golpear, tengo que ver qué es lo que vas a observar, ¿no? Entonces, lo que debo de observar es que cuando yo imprimo el golpe, debo percibir una leve flexión del codo. Los dedos también pueden hacer una leve flexión e incluso la muñeca y una discreta supinación, ¿no? ¿Qué es la supinación? Cuando la palma de la mano mira hacia arriba, ¿ya? Entonces, doctora, ¿y tengo que ver todo? Bueno, por lo menos que veas uno, ya estás verificando que estás tomando bien el reflejo. Si no ves nada, bueno, todavía, o sea, ahora que ustedes están aprendiendo, todavía puede ser y no ser, ¿no? Cuando ya ustedes aprendan y manejen a hacer muy bien los reflejos osteotendinosos, ya podrían estar pensando en algún daño, en este caso, por decir, a nivel medular, ¿no? Pero de eso consiste, ¿no? El curso, de que ustedes aprendan primero a identificar estos reflejos. La evaluación a ese nivel, ¿no? Al buscar este reflejo estilo radial, ya va variando el nivel del segmento medular, el nivel neurológico medular. Y estoy más o menos explorando no solo C5, sino también ya C6. ¿Ya? Entonces no se olvide. Y si sigo, eso es de la parte anterior. Ahora me voy a la parte posterior. En la parte posterior del brazo, ustedes tienen un músculo muy importante que es el tríceps, ¿no? Y es el único músculo que está ahí en la parte posterior del brazo.
Entonces, el tríceps también tiene su tendón. Entonces, el reflejo tricipital, ¿en qué va a consistir? En este caso, como ustedes ven la maniobra, el paciente tienes que colocarle el codo del paciente en 90 grados y al percutir tienes que buscar el tendón del tríceps. Entonces, ¿qué voy a generar? ¿Qué movimiento se generará? ¿Qué hace el tríceps? El tríceps hace la extensión del codo. Entonces, si yo percuto el tendón del tríceps, lo que debo de observar es que el paciente haga una ligera extensión del codo, ¿no? Con el golpe que le imprimo, ¿ya? Entonces, a este nivel, ¿qué segmento medular estoy evaluando? El nivel C6 y C7, ¿ya? La parte posterior. Tengo un reflejo más en miembro superior, que es el cúbito pronador. Antes hemos evaluado el estilo radial, que se encuentra en el borde lateral externo del antebrazo. Ahora me voy al borde medial, ¿no? A la zona donde corresponde al cúbito, pues, ¿no? La zona medial es la del cúbito. Y distal, o sea, cerca a la muñeca. Y miren, igual, siempre utilizo mis dos manos. Una de mis manos va a soportar la muñeca del paciente y con el otro tengo que buscar al tendón. En esta oportunidad tengo que buscar al tendón del cubital. ¿Está bien? Y justo, ¿no? Me sirve también, a su vez, me oriento por la apófisis estiloides que también tiene este hueso, que en este caso es el hueso cubital. Entonces, a ese nivel se inserta el tendón. Entonces, doy el golpe, ahí el golpe, el movimiento que debo yo de observar cuando imprimo la percusión es que se genere la pronación del antebrazo, ¿no? ¿Qué es la pronación? Ahora que la palma de la mano quiere mirar al suelo, ¿ya? La supinación es cuando la palma de la mano quiere mirar al techo o al cielo. La pronación es cuando la palma de la mano mira el suelo. ¿Y en qué nivel estoy? Estoy en nivel C8, ¿ya? Entonces, como ven, los cuatro reflejos me van a permitir evaluar desde C5 hasta C8, ¿ya? Tanto la zona flexora como la zona extensora. Hay un reflejo adicional, ¿no? Que también está dentro de la evaluación de estos reflejos. No, y particularmente yo nunca lo he realizado, ¿no? Pero está descrito igual en el libro de semiología neurológica, es el reflejo, dice, medio pubiano, ¿no? Como si ustedes imaginarán dónde está el pubis, ¿ya? Hay que también, en este caso, el paciente tiene que estar en una posición donde voy a poder abordar, ¿no? Abordar y poder visualizar el movimiento que espero encontrar para poder decir si es que existe o no este reflejo osteotendinoso. Usualmente ustedes ven al paciente en posición en decúbito dorsal y adicionalmente tiene la flexión de las rodillas, ¿ya? Entonces, este está en una camilla. Adicionalmente, ustedes ven que las rodillas están separadas y flexionadas. Entonces, están en abducción, ¿ya? Y adicionalmente, las piernas pueden estar al borde de la camilla. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se da también un golpecito justo en la unión, ¿no? En la unión de ambos coxales, pues, ¿no? Que es el pubis. Y ahí dice, se percute el pubis sobre la línea media. ¿Y qué se puede obtener? O sea, ¿qué cosa? ¿Para qué le hago este reflejo? Algo tengo que observar. ¿Qué movimiento se va a realizar? Podría observar, ¿no? Una contracción de los músculos del hemiabdomen inferior, ¿ya? Así como también podría observar la aducción de los muslos, o sea, que los muslos se junten, ¿no? Porque están separados. Si yo busco ese reflejo, voy a hacer que de repente haya una ligera flexión, o sea, mejor dicho, ligera aducción, ¿no? Porque estaban abducidos, lo que busco es que hagan una aducción. ¿Qué segmento estoy evaluando? ¿Qué segmento medular estoy evaluando con este reflejo? Si veo la parte superior, ¿no? Del abdomen, el
o mejor dicho, la parte inferior del abdomen, lo que está por debajo del ombligo, estoy evaluando T11, T12. Y si ya veo la primera, el tercio superior del muslo, eso es L1, L2. Seguimos descendiendo y vamos a encontrar el otro reflejo que es bien conocido y creo que eso ya ustedes también ya lo estarán aplicando o si no, ya es momento también que empecemos a hacer nuestra práctica de búsqueda de reflejos. Y este es el que más buscamos, más explorado. ¿Ya? Entonces también hay dos técnicas acá. Como les digo, de repente es un consultorio donde no tengo una camilla, tengo que adecuarme a lo que tengo, pero ubicar bien al paciente para que el hallazgo que obtenga sea el verdadero. Entonces, por ejemplo, acá hay dos técnicas. En la primera, ¿qué ven? Que el paciente está cruzado de rodillas, ¿sí? Una pierna sobre la otra. Entonces, en esa posición, prácticamente el paciente está liberando, ¿no? Todo lo que es el miembro superior derecho. Bueno, ahí incluso el médico está haciendo como, en alguna oportunidad yo también creo que he podido apreciar que algunos colegas cuando no tienen el martillito de percusión, usan también, ¿no? La mano, le dan un golpecito ahí en el tendón rotuliano. No es lo ideal, pero pues a veces también no hay el martillo de percusión a la mano, pero lo que sí en lo posible debemos hacerlo es con el martillo de percusión. Entonces, esa es una maniobra. Y la otra maniobra, miren cómo hace el evaluador, pone su brazo izquierdo por debajo del muslo izquierdo del paciente y se soporta sobre el muslo derecho del paciente, de tal manera que la pierna esté así como un péndulo. Y el brazo, y con la mano derecha hace la percusión en el tendón rotuliano. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? El cuádriceps, ¿qué cosa hace? Su movimiento es de extensión. Entonces, quiere decir que si yo estimulo al tendón rotuliano, lo que debo de ver es una ligera extensión al momento de buscar este reflejo. ¿Y qué nivel medular estoy cuando evalúo el reflejo osteotendinoso rotuliano? Es el nivel de L2, L3 y L4. ¿Ya? Entonces, como ven, acá sí pueden. Ahora, doctora, ¿y si el paciente está recostado? También, si está en decúbito dorsal, también me adecuo. Una técnica parecida a la segunda, donde tendría que tratar de mantener la pierna así como péndulo para poder ubicar y poder hacer que se muestre este reflejo osteotendinoso. Y finalmente vamos a tener al reflejo aquilio. ¿Ya? Ese es otro reflejo también común. Para ello, al paciente lo puedo tener, le puedo decir que se ponga de rodillas sobre una silla, ¿no? O si lo tengo en decúbito dorsal, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago una flexión de la rodilla del miembro que voy a explorar. Con una mano siempre está mi martillo y con la otra hago una ligera, como si fuera una oposición al movimiento de dorsiflexión del tobillo, ¿no? Porque cuando yo estimulo el tendón aquileo, usualmente el tendón de Aquiles es el tendón de los gemelos y del sóleo, ¿sí? Entonces, ¿qué función tienen estos músculos? Hacen la plantiflexión, ¿sí? O sea, hacen que nosotros nos pongamos en punta de pies. Entonces, si yo estimulo, si yo doy los golpes a nivel del tendón aquileo, lo que yo voy a encontrar es que el paciente, la punta del pie, la planta del pie lo va a llevar hacia, en este caso, en la fotografía que ustedes están viendo en la parte superior, va a ir hacia atrás, pues, ¿no? Y en el caso de la imagen del miembro inferior, el evaluador, como está cogiendo el pie del paciente, va a sentir un pequeño movimiento como que lo empuja, ¿ya? Ese es el movimiento de plantiflexión. Entonces, si se dan cuenta, para que ustedes evalúen el tendón, los reflejos osteotendinosos en estos músculos que tienen sus tendones, lo primero que tienen que acordarse es qué movimiento hace el músculo. Porque
con lo que estás haciendo, buscando con las percusiones, estás buscando este reflejo osteotendinoso, ¿ya? Y la forma que vas a visualizar es el tipo de movimiento que hace. Porque de repente hace un movimiento contrario, tampoco no es. Por eso tiene que ser el que corresponda. Si es el aquileo, la punta del pie tendría que ir para abajo, ¿no? Si es el rotuliano, la pierna debe ir adelante. Si es en el codo, el antebrazo tiene que hacer una flexión. Y si es que le aplico el tricipital, el antebrazo tiene que hacer la extensión. ¿Sí? Muy bien. Cuando evalúo el reflejo aquileo, más o menos me estoy ubicando en el nivel medular S1, ¿ya? Sacro 1. Ahora, doctora, pero ya usted dice que le encuentro, no le encuentro, y puede ser subjetivo. Entonces, en medicina hoy en día todo tratamos de medirlo, porque es una forma más exacta para nosotros también poder hacer la evaluación del paciente, o sea, cómo está evolucionando. ¿Está mejor? ¿Está estacionario? ¿Está peor? Entonces, yo debo de tener escalas de medición que me permitan, no solo a mí, sino al conjunto de médicos, como se dice, ver lo mismo, ¿no? Cuando yo digo, sí, me parece que está grande, no, me parece que está pequeño, no, sí, me parece que está igual, eso es subjetivo, ¿no? Si hoy viste y no mediste los reflejos y lo vas a ver en una semana, de repente los reflejos han aumentado, han disminuido. Pero si tú no mides, no puedes precisar ese cambio. Entonces, por eso es importante evaluar el reflejo osteotendinoso, pero también medirlo. Y esta medición se hace a través de esta graduación de los reflejos osteotendinosos que hace años ya lo identificó Jojol, el 2001, ¿ya? ¿Y cómo es? Porque esto ya a lo largo, todos los libros de semiología neurológica lo consideran. No hay ninguno modificado, así lo aceptamos. ¿Y cómo se valoran estos reflejos? 0 es cuando no hay reflejos. 1 es cuando el reflejo está disminuido, ¿ya? 2 es el reflejo normal. O sea, cuando ustedes identifican un reflejo y para ustedes eso es normal, a ese reflejo le van a poner 2 cruces. Cuando está disminuido, una cruz. Cuando está más de lo normal, 3 cruces. ¿Ya? Y cuando ya está incrementado y a su vez exista el clonus o no existe el clonus, ya voy a hacer la diferencia de 3 cruces y 4 cruces. Ya, en un momento vamos a hablar qué es el clonus. Ya, entonces, pero por lo menos ya ustedes tienen que recordar, ¿no? Cómo se valora. O sea, ya de aquí en adelante ustedes evalúan sus reflejos osteotendinosos, no solo está en que, uy, sí, logré, lo encontré, sí, sí me salió, lo hallé, pero ya tienes que, aparte de haber hallado el reflejo osteotendinoso, tienes que medirlo, ¿ya? Y la medida se hace con esta escala. Y cuando tú hagas tu evaluación y digas reflejos osteotendinosos normales, tendrías que poner reflejos osteotendinosos 2 cruces. Si tú, según tu evaluación, según tu criterio, están disminuidos, le pondrás una cruz. Y si tú has evaluado y no has encontrado reflejos, de repente encontraste solo reflejos en los brazos, pero no encuentras reflejos en las piernas. O mejor dicho, en los rotulianos de repente los encuentras, pero no los encuentras los aquíleos. Entonces, cuando hay esa diferenciación, tienes que escribir todos los reflejos de manera comparativa y también ponerle su valoración. Lo normal es que en todos debamos de tener 2, ¿ya? Lo anormal es o mucho, que es hiperactivo o llamado también hiperreflexia, o poco, disminuido, que es hiporreflexia, y abolido cuando no encuentro nada,
doctora, le he hecho de 1000 maneras, lo he distraído al paciente, pero nada, cero, no hay, no encuentro. Ay, eso es cero, pues si es cero para ti, es cero para todos. Ya, pero repito, esto van a irlo aprendiendo conforme lo practiquen. Ahora, como este es un reflejo normal, con las primeras personas que yo les pido que lo practiquen, que sea con sus familiares, para que ya cuando lleguen al hospital y practiquen con el paciente no les note como que, ay, este doctorcito está aprendiendo en mi cuerpo. Entonces ya te ve a ti el paciente que tú ya lo estás haciendo con seguridad, con técnica, que estás usando tus 2 manos y estás viendo dónde colocas tu mano y dónde aplicas el martillo, la punta del martillo, pues, ¿no? O sea, la zona que percute. ¿No? No es solo agarro y lo golpeo, no, hay un punto y no es grande, ¿no? Los tendones son pequeños, pero sí lo bueno es que son visibles, ¿ya? Por eso es que los semiólogos antiguos, miren, nos han ayudado para que nosotros nos aproximemos a algunas enfermedades a través de la búsqueda de estos reflejos, ¿ya? Aquí de repente ya lo han revisado también ustedes, una mnemotecnia para que no se olviden de los reflejos que sí o sí siempre van a evaluar en los pacientes. De repente el estilo radial, el estilo cubital no lo van a evaluar, ¿ya? Pero, o el medio pubiano tampoco. Pero lo que siempre les van a pedir es que evalúen en el miembro superior, el bicipital y el tricipital. Y en el miembro inferior, el aquilio y el rotuliano. ¿Ya? Eso siempre. Entonces no se deben olvidar. Ya debe ser como parte práctica de su historia clínica. ¿Ya? Y acá también ven el resumen, ¿no? O sea, más o menos hemos dicho que cuando evaluamos el reflejo aquiliano, estábamos en el nivel S1, sacro 1. El reflejo rotuliano nos hacía pensar en el segmento lumbar, L2, L3, L4. El bicipital, C5, C6. El tricipital, C7, C8. ¿Ya? Entonces, esto lo van a utilizar bastante, por ejemplo, cuando evalúen a los pacientes con lesión medular. Y como dice, ¿no? Siempre es comparativo, ¿no? De repente hay una lesión medular completa, pues va a ser bien igualito la lesión tanto en la derecha como en la izquierda. Pero a veces cuando la lesión medular es incompleta, de repente en un lado van a encontrar el reflejo disminuido, pero hay, y en el otro de repente está totalmente abolido. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. Y ahí tienen la mnemotecnia, ¿no? Dice árbitro. ¿Ya? Árbitro, A de aquilio, R de rotuliano, B de bicipital y tri de tricipital. Ya de algo de repente, siempre en medicina las mnemotecnias nos ayudan a fijar algunas cosas que los necesitamos cuando vamos a evaluar al paciente. Ahora, doctora, la parte ya clínica, ¿no? Porque sí es importante que ustedes aprendan a identificar, aprendan a ejecutar esta evaluación de la detección de los reflejos osteotendinosos, pero ya yéndonos a la parte patológica, porque de eso también se trata, ¿no? O sea, que descubran lo normal, pero también vayan sacando lo que no está normal. Entonces son las alteraciones de los reflejos osteotendinosos, ¿no? Por ejemplo, acá ven una imagen muy particular, ¿no? Es una paciente que ha debido de tener una lesión central, ¿no? Tiene una marcha hemiparética, vemos la alteración que tiene la mitad del cuerpo izquierdo. Y probablemente, porque casi siempre en las lesiones centrales o encefálicas, los reflejos van a estar incrementados. Los reflejos osteotendinosos los van a encontrar incrementados. ¿Ya? Más en las lesiones centrales. Entonces, por eso hablamos de la hiperreflexia osteotendinosa, ¿no? Que es la amplitud de la respuesta excesiva, ¿no? E informa sobre la liberación del reflejo miotático de influencias inhibitorias. O sea, este reflejo les dije que se controla, ¿no? Pero cuando hay un daño neurológico se descontrola. Entonces, por esa razón ya en vez de tener un reflejo osteotendinoso normal,
es como que se excita, se pone más intenso y por eso está más hiperrefléxico, o sea, más, ¿no? Eso es lo que ocurre en la hiperreflexia, o sea, cuando ya catalogamos tres cruces o 4 cruces, ¿no? Porque 2 cruces es normal. ¿Qué me hace pensar cuando los reflejos están incrementados cuando evalúo a mi paciente? Puedo estar pensando en que hay un compromiso de la vía piramidal, ¿ya? Asimismo también podríamos encontrar asociados a esta hiperreflexia, de repente lo que al inicio de la presentación les decía, ¿no? Pueden aparecerse los reflejos patológicos, y un reflejo patológico muy común que ustedes también van a evaluar en los pacientes es el signo de Babinski, que normalmente no existe. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Cuando vean un paciente como el caso de la figura, por ejemplo. Cuando ustedes hacen la evaluación neurológica de esta paciente y le evalúan en la planta del pie el reflejo, va a estar vivo, ya va a estar activo. Si ustedes se hacen, ese reflejo no lo tenemos, pues porque no tenemos una lesión neurológica central nosotros. Pero en esta paciente seguramente sí lo vamos a ubicar, ¿ya? Ahora, algo importante, y hace un momento también les comentaba, les decía, ¿no? El ambiente debe estar tranquilo, ¿no? Darle la seguridad al paciente. A veces se tiene que descubrir parte de su cuerpo para explorar los reflejos, pero también adicional al ambiente donde voy a evaluar al paciente, también tengo que evaluar cómo es el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si es que de repente está ansioso. Cuando una persona está ansiosa, también estos reflejos se pueden incrementar. Entonces estaría de repente queriéndole ya poner un daño neurológico que no existe, ¿ya? ¿En quiénes más pueden estar incrementados? En los hipertiroideos, ¿ya? Y en algunos problemas también relacionados con el sistema simpático, ¿ya? Entonces, hacer estos descartes, de todas maneras, preguntar, sobre todo, ¿no? Si no ha habido un antecedente de un daño central y puedan encontrar hiperreflexia, de todas maneras, hacer indagación. La ansiedad, pues el paciente no te va a decir soy ansioso. En algunos casos medicados, de repente sí te van a decir, sí, sufro de ansiedad, estoy tomando medicación. Pero a veces al ansioso ustedes lo van a ver, lo van a notar. ¿Ya? ¿Cómo es un ansioso? El ansioso es pues impulsivo, ¿no? A veces es demandante, todo quiere, muy hablador, y así van a ir conociendo en la consulta, ¿no? Es ansioso, pues está desesperado, quiere todo ya, todo rápido, ¿ya? Ese es el ansioso. El hipertiroidismo, bueno, también tiene signos clínicos del hipertiroidismo, o un paciente que te diga, pues, que ya tiene hipertiroidismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que preguntar. Y lo contrario, doctores, porque en el primer caso era todo incrementado, la hiperreflexia. Lo contrario es la hiporreflexia, ¿ya? Y ya lo que anula ya es la arreflexia. Cuando ya no encuentro nada, ni un poquitito, eso ya es arreflexia. Pero cuando está solo disminuido, se dice hiporreflexia. En estos casos, cuando encuentro hiporreflexia o hasta arreflexia, ¿en qué puedo pensar? Ya no estaría pensando en lesión central. Ya mi pensamiento se va a dirigir a lesiones del sistema nervioso periférico, ¿ya? A los nervios espinales, los plexos o los troncos nerviosos, ¿ya? Entonces, pero ya a nivel periférico. Entonces, quiere decir que lesiones centrales voy a encontrar más hiperreflexia. Y lesiones medulares o lesiones periféricas voy a encontrar hiporreflexia o arreflexia también. ¿Dónde más se puede ubicar esta disminución de los reflejos osteotendinosos? ¿No? En los bloqueos de la unión neuromuscular, en atrofias importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo del COVID, doctores, esos pacientes que han estado largo tiempo en UCI,
salían con polineuropatía del paciente crítico y hacía sus manos todas así descolgadas, como si fueran unas gelatinas, como unos muñecos que ya no había tono muscular, ¿no? Y entenderán, pues, ¿no? Porque han estado semanas, ¿no? Muchos días sin movimiento, entonces todo su sistema nervioso periférico se ha inflamado. Y si se inflama el sistema nervioso periférico, esto va a repercutir en la parte muscular. Por eso es que esos pacientes a veces se los veía con una marcada hipotrofia, ¿ya? Y también, ¿no? Las lesiones periféricas conocidas, ¿no? Que ustedes de repente recordarán, por ejemplo, la lesión del nervio radial o mano en gota, la lesión del nervio mediano, la lesión del nervio cubital, sobre todo estas cuando se dan pues a veces de manera traumática, ¿no? En el acto, se secciona el nervio radial y la muñeca aparece como ven en la figura, mano en gota, caída. Ahí ustedes le levantan la muñeca, le buscan los reflejos, va a estar abolido el reflejo, no hay reflejos. ¿Ya? Entonces, pero igual, así como en algunos pacientes sin una causa neurológica podríamos encontrar reflejos incrementados, también hay pacientes sin causa neurológica podrían estar los reflejos disminuidos. ¿Y en quiénes podríamos encontrar estos cambios? En el paciente hipotiroideo y en pacientes adultos mayores. Así es que, ojito, cuando se haga la evaluación de los reflejos, hay que estar pensando también, ¿no? No alarmarme si lo encuentro elevado, ¿no? O ausente. De todas maneras, hay que hacer una disquisición para no llevar también una mala información al paciente. Usualmente cuando evaluamos al paciente en el momento no debemos estar emitiendo opiniones ya de que algo está mal, ¿no? Porque el paciente también se sugestiona. Yo le diré lo que tiene cuando esté segura de su diagnóstico. Sin antes no, porque lo voy a llenar de ansiedad, de preocupación al paciente. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser muy cautos. Por eso ustedes evalúan, anotan todos sus hallazgos y ya luego lo discuten con su profesor. ¿Ya? Y eso es lo que también hacemos los médicos. En el momento no podemos ser catastróficos porque el paciente se le sube la presión, se puede desmayar de la impresión, no sabemos el tipo de paciente que llega. ¿Ya? Entonces hay que ser bastante cautos cuando vamos a emitir algún juicio, sobre todo de la evaluación que hacemos. Y lo que les decía, ¿no? El clonus. El clonus también vamos a poderlo encontrar en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen hiperreflexia, o sea, cuando los reflejos osteotendinosos están muy incrementados, o sea, cuando están en 3 cruces o 4, ¿ya? Esta es una respuesta muscular refleja, pero ya intensa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí están viendo una de las maniobras, ¿no? Que se hace. Ustedes fijan con una mano la pierna del paciente y con la otra le van a hacer movimientos del tobillo. Y solo haciendo ese movimiento del tobillo de dorsiflexión, empieza a moverse el pie, así como de manera involuntaria, como que diera pataditas. En algunos casos no calma, ¿no? Hay clonus agotable. Y en otros sueltas y solito se relaja. ¿Ya? Por eso esto se puede solo ver en aquellos casos cuando ya hay hiperreflexia. Cuando hay hiporreflexia no vamos a ver pues el tono, ¿no? Es como se dijera, es algo más que la hiperreflexia. Es el exceso de la hiperreflexia, ¿ya? Que se puede evaluar. Yo particularmente cuando lo he encontrado más en el tobillo, ¿no? O sea, en el pie, evaluando pie. En rodilla también se puede encontrar, en mano y hasta en mandíbula, pero valgan verdades de mi experiencia, he podido solo en el tobillo a veces buscar, ¿no? Tratar de desencadenar eso cuando hago la evaluación de los reflejos y si es que hay clonus o no. ¿Ya? Entonces, no lo van a tener todos los pacientes, algunos lo pueden tener y como les digo, ahí hay la diferenciación también, le dicen clonus agotable o clonus no agotable. Estas son las referencias bibliográficas.
Me ha apoyado bastante del Argente. El libro Argente es muy bueno, ¿no? Para varios segmentos. Yo les recomendaría que también siempre usen un libro de referencia, porque como quieran en semiología, realmente no hay muchos cambios. Es como la anatomía. Ya son cosas definidas, ¿no? Pero sí tenemos que aprenderlas, porque de lo que ustedes identifiquen en sus pacientes, eso les va a servir para que hagan después sus diagnósticos presuntivos, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es que se alimenten siempre de alguna bibliografía ya de público conocimiento, ¿no? Buscar información de internet también es buena, pero un referente bibliográfico es mejor, donde un libro se hace, pues pasa por muchos revisores, ¿no? Entonces, mucha de la información que trae un libro es más fija, más segura, ¿no? Que lo que a veces podamos encontrar de solo el internet. Y dependiendo de las páginas también, obviamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están conmigo? Ya se cansaron, creo. Hola. Sí, doctora. Ahí se me abrió una página, creo, incorrecta. Ahí está. ¿Está todo claro, jóvenes? El día lunes vamos a tener también otra clase conmigo y también vamos a tener el seminario. Así es que el seminario que va... ¿Están todos ya, doctorita? ¿Me puedes avisar cómo estoy con Sí, la doctora, pantalla? estamos todos Ya. presentes, doctora. Y ya. Entonces, ¿se sigue viendo mi pantalla? Compañera Lira, estás compartiendo tu pantalla, creo. Por Sí, me favor, si parece, podrías dije. dejar de compartir. Ya. No hay problema. Ya. Hasta ya me fotografiaron, creo, caramba. Bueno, entonces el día lunes, doctoras, con mi alumno, el que está rotando, el doctor de la Cruz, me ha estado ahí más o menos orientando que el horario que vamos a hacerlo tiene que ser antes de las 2, ¿sí? Así es, doctora Yoshira. Sí, doctora, me indicaron que el horario debe ser a la 1 más o menos. Ya. Y a partir Entonces, de ahí. ya, yo le estaba sugiriendo a tu compañero, yo la verdad en el hospital a veces por el tema de internet y es un poquito complicado. Entonces le dije, podemos hacer las dos actividades, pero empezaríamos con el seminario. El seminario lo hacemos de 1 a 2 y yo les hago la teoría de 2 a 3. ¿Está bien? Sí, estaría bien, doctora. Ya. Entonces, igual, no sé si, justo he estado revisando el Argente. El Argente tiene un capítulo también así bien preciso sobre cefalea, porque el seminario que vamos a hacer nosotros es sobre cefalea. Pero como ustedes son 10, imagínense, 10 hacer un seminario, son muchos. O sea, me refiero a que se van a repartir una partecita cada uno. Lo que estaba pensando es que de repente el seminario, porque hay varias partes, ¿no? Que hablar, hay varios puntos, que si bien es cierto, toman un libro de referencia, pero para ampliar cada punto, eso ya es al libre albedrío de ustedes, que puedan consultar un artículo, otros libros, eso ya voy a ver yo el interés, la inquietud, ¿no? Que ustedes también tengan. Y lo van a hacer los 5 primeros alumnos. Si son 10, los 5 primeros, ¿ya? Y los otros 5, ¿qué van a hacer? Los otros 5 van a buscar casos clínicos de cefalea, pero lo van a presentar, pero no hasta, como se dice, que le han hecho estos exámenes, ¿no? Sino lo que yo básicamente le decía a su compañero de la Cruz, le digo, casitos donde se enfoque más en la parte de la enfermedad actual. ¿Cómo viene ese paciente con la cefalea? Porque hay distintas cefaleas. Es diferente una cefalea, ¿no? Que de repente donde el dolor tú lo sientes más o menos en la zona temporal,
una cefalea que te genere de repente a nivel de la zona frontal, de la zona occipital, la cefalea que se puede acompañar a otros signos y síntomas. Entonces yo le decía, los otros 5 alumnos van a buscar cada uno un casito, pero lo que yo básicamente quiero que se enfoquen es en buscar de ese casito la parte de la anamnesis o la exploración física. O sea, cómo viene ese paciente, cuánto tiempo tiene de cefalea, ¿no? ¿Cómo es esa cefalea? ¿Es permanente? ¿Es intermitente? ¿No? ¿Cómo empieza? Si se acompaña o no de otros signos y síntomas. ¿Sí? Entonces, una cefalea diferente para cada uno de los otros 5 alumnos. Pero repito, lo van a presentar así en una diapositiva, pero básicamente quiero que se enfoquen. Es cierto, es importante los antecedentes, pero básicamente quiero el relato, cómo relatan esa cefalea los pacientes. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, está bien, doctora. ¿Ya? De repente me dicen, doctora, y que es un casito que tiene exámenes. El tema, yo le decía hoy día a su compañero, ¿no? Ustedes recién están aprendiendo la semiología. Y cuando hacemos cefalea hay que tratar de, sí es importante, ¿no? Ir identificando, ustedes de base tienen sus conocimientos fisiopatológicos. Ya, por ahí eso es importante, pero en este momento quiero que ustedes aprendan a reconocer cómo más o menos puede identificarse cada una de las cefaleas que existen, ¿ya? Y en relación a ello, por eso es que con esa dirección van a buscar cada uno de los 5 alumnitos sus casitos, sus casos clínicos. Y los 5 primeros sí, pues van a desarrollar toda la revisión, ¿no? En sí de la cefalea. ¿Está bien? ¿Está claro? Porque ya nos toca el lunes, queda 2 días para que puedan prepararlo. Tenemos 1 hora, así es que también eso tiene que ser cronometrado para que no se pasen, ¿no? Salvo que en la tarde ustedes pues no tengan que hacer, pero como les digo, vamos a empezar con el seminario y ya según ustedes terminan, yo ahí me voy a acoplar para hacer la teoría que me corresponde. Sí, estaría bien, doctora. Está bien, ya. Muy bien, doctora Yoshira. Entonces ya me despido, doctora Yoshira, Jeremy, Camila, Rosa, Mariby, Osvaldo, Guillermo, María y Liz. ¿Y mi alumno de la Cruz dónde está? Presente, doctora. Buenas tardes. Ah, Osvaldo. Discúlpame, Osvaldo, más te estoy ubicando como de la Cruz. Muy bien. Ya, chicos, los dejo. Muy buenas tardes. Nos estamos viendo entonces el día lunes. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. También, Gracias, por favor, doctora. si Buenas tardes. me podría pasar sus PPTs o también puedes subirlo aquí en el equipo. Hay una carpeta que dice neurología. Yoshira, te lo paso y ya tú lo subes. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Ya, linda. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora.